momento, en quien confiamos, no podía ser de otra manera, porque creíamos que este proyecto tenía que estar en las mejores manos y nos consta que está, ¿vale? Así que Paco, Javier, Ismael y vuestros compañeros, no me cansaré de agradeceros eh, la dedicación, el esfuerzo, el interés, la pasión, etcétera, etcétera, de estas cosas que hablamos algunas veces. Estamos a la espera de recibir a final de año resultados de las acciones que se están desarrollando en el 2020. No nos hemos puesto grandes expectativas. Queríamos tomar contacto con vosotros para ver cuáles eran vuestras necesidades, atenderlas en la medida de lo que fuera posible o recogerlas en la medida también que fuera necesario para darle continuidad en sucesivos años si es necesario también. Respecto a la acción de hoy, bueno, pues ya sabéis que teníamos programado un total de 3 webinars a lo largo de estos últimos meses. Ya veremos cómo las vamos encajando porque las fechas son complicadas, ¿vale? Entendíamos que efectivamente había que tocar lógicamente de manera absolutamente pertinente el tema de lo que está significando el cambio de paradigma, digamos, de las relaciones comerciales, es decir, entre los clientes y los prestadores de los servicios, vosotros como empresarios, se está produciendo un cambio, se tiene que producir un cambio que además viene impuesto por la necesidad imperiosa que tenemos ahora mismo de dar respuesta a la situación que estamos viviendo, y como parte de una parte de esa solución pueden ser las tecnologías, lógicamente, y este mundo virtual en donde nos tenemos que ver cada vez más veces, ¿no? Yo siempre lo digo, bienvenido a mi casa, porque realmente estoy en mi casa y trabajo desde mi casa desde hace un par de meses, después de que volvimos del estado de alarma, me volví a replegar y aquí estoy. Entonces veo absolutamente interesante lo que hoy nos tiene que contar José Antonio, al que no conozco personalmente, pero tengo referencias y muy buenas tuyas, ¿vale, José Antonio? Yo sé que no nos vas a defraudar y voy a escucharte con atención, igual que todos los demás. Espero que nos va a servir y no sé si tenéis previsto después pues, hacer algún tipo de turno de intervenciones y demás, pues encantado. Yo no os voy a restar más tiempo porque tampoco me corresponde. Insistiros en que seáis también portavoces nuestros, queremos llegar a cuantos más establecimientos posible, se está haciendo un esfuerzo ya superior y la expectativa de participación ya ha superado la expectativa que nos habíamos marcado, ¿vale? Pero queremos también que seáis vosotros portavoces de las acciones que podamos desarrollar y que recojamos también necesidades de cara a nuevas programaciones. Yo nada más que agradecerte, José Antonio, que nos estés prestando hoy tu experiencia y tu conocimiento, y agradecer también a Inode, como siempre, y por supuesto, que es mi primer agradecimiento a cada uno de vosotros que estáis participando. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a presentar a José Antonio. En un principio, cuando hicimos las reuniones de presentación de este proyecto, os indicamos que íbamos a traer a comerciantes de otros entornos rurales para que nos expresaran su experiencia y vosotros pudierais charlar con ellos para ver qué era lo que hacían bien o qué ideas estaban aplicando y que les estaban funcionando en sus negocios. Pero como casi todos vosotros nos habéis hablado, la demanda que más nos presentáis está relacionada con las redes sociales, con el posicionamiento de vuestras páginas de Facebook, de Instagram, cómo trabajar el tema del WhatsApp, pues entonces se nos ocurrió que por lo menos uno de los 3 seminarios tenía que estar dedicado a desarrollar esa parte o por lo menos tratar esas carencias que nos habéis expresado, que muchos de vosotros, bueno, en general muchos de nosotros tenemos en las empresas que llevamos. ¿Por qué pensamos en José Antonio? Pues para empezar porque es un tío estupendo, ¿sabes? Y ya partiendo de ahí ya es algo. Pero aparte de eso es porque él es una persona que ha tenido experiencia en comercio, en la rama comercial, vive en un pueblo, con lo cual creo que eso es algo bastante importante porque va a ser mucho más fácil que se ponga en la piel de todos nosotros a la hora de impartir este seminario. Y tercero, porque es muy bueno en lo que hace. Entonces, como él trabaja temas de posicionamiento de marca, temas de posicionamiento de empresa, es buen diseñador, pues entonces, si juntamos esas tres
factores, que buena persona, conoce el mundo rural porque vive en él y además es un excelente profesional, pues creíamos que tenía los ingredientes perfectos para impartir este seminario. La idea, como ya os hemos transmitido en todas las reuniones que hemos tenido, es que esto sea muy interactivo, o sea, que preguntéis las dudas que tengáis mientras él va exponiendo el tema que va a tratar y que no os vayáis con ninguna duda. Las preguntas las podéis hacer de dos formas, bien interviniendo, o sea, preguntando a través de, bueno, pues conforme os vayan surgiendo, o bien vais utilizando el chat del Zoom y nosotros se las transmitimos a él, ¿vale? Eso como os sintáis más cómodos. Así que ya yo, como a mí ya me tenéis la cara muy vista, pues os paso con él y nada, espero que lo disfrutéis. Bueno, Paco, qué orgullo tener en personas que hablen así de ti. Un verdadero placer. Dar las gracias a Desur, a Innode, por supuesto, por contar y tener la suerte de que hoy pueda estar con vosotros. Y nada, deciros poco. Soy José Antonio. Aquí tenéis, además de intentar aportaros todo lo que puedan hoy concretamente en el ámbito de las redes sociales. Sí deciros que, bueno, para lo que necesitéis estoy a vuestra disposición. Y como ha comentado Paco y también Yolanda, me gustaría que fuera una, digamos, una ponencia muy abierta y que podamos expresar cualquier idea, cualquier concepto. O sea, estoy encantado de que me interrumpáis y poder personalizar en cualquier aspecto de vuestros negocios. Yo, como decía Paco y como decía también Serrat, tengo la tremenda suerte de vivir en un pueblo y a partir de ahí intenté, estoy intentando y llevo varios años ya forjar un negocio, en este caso sobre la comunicación, la publicidad. Después de tener la suerte de haber trabajado para diferentes empresas, pues comenzar a trabajar, digamos, en un ámbito personal y llevar sobre todo a la pequeña y mediana empresa, en este caso rural, todos mis conocimientos y toda mi experiencia para intentar hacer ese maravilloso tesoro que es la pequeña empresa rural, algo mucho más competitivo y que realmente en este mercado tan complejo que tenemos hoy en día pueda posicionarse y pueda, digamos, sobrevivir, ¿no? con todo lo que está pasando y con todos los cambios que prácticamente estamos viviendo en el día a día. Ya me han comentado un poco los segmentos de negocio que tenéis, os voy a tutear, relacionados, bueno, con el comercio, algo de hostelería, algo relacionado también con una ferretería, ¿no, Paco? Me habías comentado. En fin, me encantaría, como os digo, insisto en que cualquier cosa concreta me interrumpáis, ¿vale? Vamos a intentar hablar un poco de ese mundo tan de moda, ¿no? O tan presente, omnipresente, que son las redes sociales, e intentar daros algunas pinceladas, algunos consejos para que a la hora de gestionarlas en vuestros negocios podáis hacerlo de forma más efectiva y con, digamos, con recursos y con técnicas que prácticamente son gratuitas, podáis de alguna forma potenciar vuestros negocios en la red, posicionarlo y hacerlos más competitivos. Entonces, a partir de ahí, voy a compartir pantalla con vuestro permiso. Y voy a abrir una pequeña presentación. ¿La veis, verdad? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar un poquito hoy de posicionamiento en redes sociales para el pequeño comercio en el medio rural, ¿no? A tanto la pequeña como la mediana empresa. De alguna forma vamos a establecer, digamos, esta charla, que insisto en que me gustaría que fuera todo lo bidireccional que fuera posible, la vamos a establecer en dos objetivos principales. Uno, lo que es el contenido de la red social, el sentido, digamos, el contenido verbal, y otro el contenido, digamos, icónico, el contenido gráfico que solemos aportar a la hora de publicar en nuestras redes sociales, sean cual sea. ¿De acuerdo? Bueno, os voy a hablar de un término, de un anglicismo que se llama copyright, que es muy habitual, que seguramente lo habéis escuchado, pero bueno, que no deja de ser nada más y nada menos en una red social que
digamos, técnicas de redacción persuasiva para, digamos, para que el contenido que pongamos en nuestras redes sociales de empresa sean lo más, digamos, efectivas. Y como podéis ver, muchas cosas que posiblemente las entendemos como dadas por hecho. José Antonio, perdona, se ve una pantalla en blanco, ¿eso es lo que se tiene que percibir? Se debe de ver una presentación con imágenes. Pero se ve en blanco. No, no se ve. No se ve. Nada, blanco. Todo blanco, todo blanco. Vale. Pues vamos a ver. Antes que nada, un recuerdo que he puesto por el chat, disculpad. Intentad todos apagar o cerrar el micro hasta que intervengáis, para no escuchar ruidos de fondo, por favor. Vamos a ver si compartiendo ahora. ¿Veis ahora? ¿Veis Ahora imágenes? sí. Vale, perfecto. Bueno, disculpad, hablamos del copyright, ¿no? Algo, digamos, que no es más ni menos que el arte de saber escribir, la técnica de saber escribir en redes sociales y poder aportar contenidos interesantes en nuestras redes sociales, ¿no? Vivimos, digamos, en una especie de látigo en la inmediatez a la hora de publicar, a la hora de dar contenido comercial a nuestras redes sociales, y yo de aquí de alguna forma voy a intentar demostrar a lo largo de esta charla, de esta ponencia, que la clave es tener una estrategia de empresa, y que lo que hagamos en nuestras redes sociales lo fundamentemos en un contenido basado en nuestra propia estrategia. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día las redes sociales están llenas de sugerencias, de terminología llamada marketing digital, marketing WhatsApp, estrategias de contenidos digitales, es decir, una serie de palabras que nos llevan a, digamos, desde mi punto de vista, a desconocer un poco lo que tenemos que hacer en las redes sociales, ¿no? Y como os decía, en la primera parte vamos a hablar un poco de la redacción persuasiva en nuestras redes. Estos consejos que veis aquí, que pueden parecer muy obvios, muchas veces no se tienen en cuenta porque no nos paramos 5 minutos a ver lo que estamos publicando, ¿no? Este consejo de pensar antes de escribir, ¿de acuerdo? Parece una tontería, pero ¿cuántos de nosotros, y luego os voy a poner ejemplos, muchas veces publicamos por inercia, ¿no? Nos llevamos, publicamos automáticamente, no vemos el contenido realmente enlaza con la estrategia de mi negocio, etcétera, etcétera. Otra clave a la hora de redactar en redes sociales es, de alguna forma, incitar a seguir informándose sobre nuestro producto, sobre nuestros servicios, es decir, qué contenido, digamos, qué cadena de valores estoy dando en mi producción de piezas de redes sociales para que de alguna forma cuando pase el tiempo tenga, digamos, ese engagement, ese enganche para poder seguir, digamos, informándome y fidelizándome al producto, al servicio o a lo que me aporta las redes sociales. Otro factor, y luego también os pondré ejemplos, es muchas veces la falta de precisión o de brevedad a la hora de expresar contenidos en redes sociales. Es decir, en muchos casos nos vamos mucho por las ramas, contamos cosas que no son necesarias, y no olvidéis nunca que una red social es, digamos, el símil a una página web, pero, digamos, se está convirtiendo, está posicionándose como una preferencia a la consulta comercial, y de alguna forma los impactos que tenemos diarios, porque prácticamente estamos todo el día metidos en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, son constantes y muchas veces nos vamos por las ramas, ¿no? Esto de que pongo aquí de utilizar siempre un argumento comercial, no mezclar, también es algo muy, muy, muy habitual. Luego os daré algunos consejos que lo mismo pueden parecer obvios, pero muchas veces tendemos a expresar, permitírmelo que lo diga así, nuestro yo, nuestra forma de pensar, nuestra alegría, frustraciones, nuestros deseos, de alguna forma en nuestras propias publicaciones comerciales en redes sociales. Y eso nos lleva muchísimas veces a desviarnos de esa argumentación comercial que debemos de tener en nuestras redes sociales. Algo tan obvio como es también saber utilizar, digamos, el lenguaje de una forma, digamos, imperativa, como comento, pero imperativa en el sentido positivo de la palabra, es decir, comprar,
compra, inscríbete, visítanos, es decir, mensajes que inviten, que hagan que sientas de alguna forma que eres bienvenido, ¿no? Ese imperativo positivo, ¿no? Como yo le llamo. Y no utilizar, evidentemente, mensajes negativos, como luego también os voy a intentar demostrar, ¿vale? Entonces, en este eje tenemos lo que, desde mi punto de vista, debería ser la redacción persuasiva de una publicación de redes sociales orientada, en este caso, a la pequeña empresa de una forma, digamos, exitosa o por lo menos tendente a un buen posicionamiento. A la hora de redactar, pues no tenemos que ser Lope de Vega, ni tenemos... hay que cumplir, digamos, unos factores que, como todo, están también, digamos, parametrizados y que nos van a permitir, de alguna forma, poder hacer publicaciones comerciales de nuestro negocio, de nuestros productos, de nuestros servicios, de una forma, digamos, esquemática, pero que siempre vamos a encontrar un resultado. Y aquí, por ejemplo, os pongo consejos, en estas píldoras, digamos, de consejos, que es, por ejemplo, cómo tenemos que editar el cuerpo de nuestras publicaciones, ¿de acuerdo? Y yo os invito a que simplemente, cuando publiquéis algo con un fin, digamos, comercial, institucional, de cualquier ámbito, os baséis en uno de estos parámetros que os indico aquí. No tienen que ser todos. Es decir, que haya una argumentación o un beneficio de nuestro producto y servicio, es decir, yo necesito ver qué me da ese producto, qué me da ese servicio, invitar, como les decía, de una forma imperativamente positiva a la acción, titular lo que estamos describiendo, ¿de acuerdo? O bien demostrar nuestro producto o nuestro servicio, bien sea por medio de un prescriptor donde cuenta su experiencia, bien porque podamos poner un vídeo demostrativo, etcétera. Es decir, con que en el cuerpo de nuestros mensajes en publicaciones de redes sociales mantengamos uno de estos elementos, estamos ya consiguiendo o focalizando que nuestras publicaciones de alguna forma estén orientadas, digamos, a una buena gestión comercial, ¿vale? Y, por supuesto, siempre identificarnos, aunque parezca obvio, con nuestro emisor, es decir, con el emisor, y de alguna forma, excepto la intriga, que son campañas que podemos hacer en redes sociales, digamos, sin indicar cuál es nuestra marca, pero sí, de alguna forma, identificar cuál es nuestro negocio, qué vendemos, qué ofertamos, es decir, tenemos que ser un emisor que se presente, que nos conozca. Esto, lo mismo, parece que ese reconocimiento a la empresa se da por hecho, pero luego os voy a poner ejemplos y mucho más serios y muchos con presupuestos muchísimo más grandes que una pequeña empresa, donde de alguna forma obvian esto y muchas veces se olvidan, ¿no?, de presentar su producto, de su servicio, su empresa, etcétera. ¿Lo tenéis claro? ¿Tenéis alguna duda para que pueda continuar? No te oigo ahora mismo, Paco. Fernanda nos pregunta que a qué te refieres con invitar a la acción. Invitar a la acción y es ese imperativo positivo del que hablaba, ¿no? De alguna forma que nuestras publicaciones tienen que decir, ven a visitarnos, conócenos, prueba nuestro producto, llámanos, es decir, que en el cuerpo de ese mensaje tengamos, digamos, un posicionamiento orientado a, digamos, a un factor de positividad basado en la acción, ¿de acuerdo? Es decir, que no nos quedemos simplemente en un mensaje, sino que, digamos, ven, conócenos, utiliza nuestro producto, contrata nuestro servicio, es decir, invitar a la acción, ¿de acuerdo? Insisto en que este parámetro de, digamos, de concepción de un cuerpo, de un texto, no tiene por qué llevar todos estos 4 parámetros, sino que de alguna forma saberlos combinar según la orientación que tengamos, ¿vale? Y no es necesario mostrarlos todos. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues seguimos un poco avanzando con el tema. En esos factores positivos o negativos, y vuelvo a lo mismo, parece obvio, pero solo tenéis que dar una vuelta por cualquier red social para daros cuenta, tenemos que saber utilizar elementos positivos. Tenemos que saber dar, tenemos que hablar de un negocio
llenos de una estima positiva, algo que muchas veces se obvia. Somos nosotros los mismos, digamos, verdugos de nuestro positivismo. Tenemos que utilizar términos como exclusivo, como facilidad, como ágil, como ayuda. Es decir, tenemos que valorar todo este tipo de verbos, palabras, para dar, digamos, ese contenido positivo, ¿no? Y cosas que, como os decía antes, muchas veces transgredimos el perfil comercial y proyectamos muchas veces, pues, aunque parezca mentira y parezca obvio, nuestras ideas políticas, damos pena. Os puedo poner ejemplos de muchísimas campañas que se hacen, digamos, a nivel local, a nivel regional, donde, y son opiniones, digamos, que se intenta vender la pena, ¿no? Pues si no colaboras con el pequeño comercio, estás perdido. Es decir, se da un factor de pena que de alguna forma, desde mi punto de vista, no alimenta esa retroalimentación positiva que tenemos que tener. O conceptos como la polémica, liquidación, que son palabras que, bueno, hay un tipo de negocios que a lo mejor sí puede utilizar este tipo de términos, pero que de alguna forma degradan y devalúan nuestro negocio. El problema, perder, el no, algo fundamental. Ya evidentemente con la experiencia comercial que tenéis todos, sabéis que hoy en día, y más con los tiempos que corren, el no es una palabra que no, valga la redundancia, debemos de utilizar, ¿no? Tenemos que saber utilizar siempre la venta como un proceso solucionador, ¿no? Sea de venta alternativa, venta complementaria, tener, digamos, argumentación suficiente para poder no tener un producto o un servicio en stock, pero poder ofertar alternativas, conseguirlo, temporalizarlo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a irnos a este más, donde podéis vosotros en vuestro imaginario comercial meter muchísimas más palabras, y evitar este menos que, aunque parezca obvio, porque sí es verdad que muchas veces tendemos a decir, bueno, esto yo ya lo sé, o se da por hecho, pero os invito a que reflexionéis en vuestras publicaciones y cuántos parámetros como estos negativos muchas veces plasmamos y desde luego desde mi punto de vista no van a ayudar a posicionar, digamos, nuestra empresa con ese fin comercial y competitivo que debemos de tener. Por ejemplo, hay palabras como la que has comentado antes de liquidación, que muchas veces que se utiliza para hacer cuando queremos hacer un periodo de rebajas, hay muchas veces que se quiere exagerar con la palabra liquidación. Pero para muchas personas lo que le puedes estar proyectando es que el negocio está cerrando o que ya es como la última madera a la que me agarro antes de ahogarme. Entonces, es una palabra que, aunque nos puede sonar que hay muchas tiendas que lo utilizan, pero que sí que implica un término peyorativo que puede dar una imagen negativa de lo que se está realizando. Estoy totalmente de acuerdo. Recordar que siempre las rebajas, digamos, estamos ahora en una política, digamos, de category killers, constantemente rebajando, me refiero intentando ofertar un producto más barato, más liquidable, y todo esto desde mi punto de vista no lleva a buen camino. La liquidación es una palabra, en este caso, que se puede utilizar, como decía Paco, con algunos fines comerciales, pero vamos a intentar posicionarnos en nuestro negocio, en nuestro servicio, pues precisamente por lo que damos, por lo que estimamos, por nuestro servicio, por nuestra exclusividad, por la facilidad de nuestro servicio, por la agilidad en la entrega, por la ayuda al cliente, es decir, por lo positivo. ¿De acuerdo? Ese es el balance. Y como digo, he puesto aquí al azar algunas palabras. Podemos poner cientos y cientos de palabras, ¿no? Que a la hora de redactar un texto comercial en una red social, posiblemente no nos paremos, como decía al principio en la redacción, ¿no? A ver qué estamos transmitiendo con una simple palabra, ¿no? O con un verbo o con un concepto. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre los hashtags. ¿Tenéis claro lo que es un hashtag? Y os lo digo para intentar solucionar algo que me encuentro muchas veces con pequeñas empresas que los utilizan, pero no saben del todo qué beneficios les puede dar digamos, en el copyright, en la parte, digamos, de redacción de una publicación, qué le puede aportar.
Si tú me dices, Paco, si ponen algo, porque no puedo leer ahora mismo el chat. No ponen nada, pero eso te lo puedo decir yo por las reuniones que hemos tenido, que uno de los, o por lo menos de nuestro punto de vista, es la mala utilización de los hashtags que tenemos en muchas de nuestras redes sociales. Eso es. La mala utilización o incluso la no utilización de los hashtags que tenemos en muchas de nuestras redes sociales. Exactamente. Bueno, aquí lo mismo, estamos viendo conceptos, digamos, dentro de la redacción del texto, de alguna forma, digamos, muy resumida, habría que profundizar mucho, pero sí me gustaría que os quedaréis con la idea de lo que es un hashtag y para qué os va a servir en esa redacción que hemos hablado antes, ¿no? De qué os puede aportar, ¿no? Evidentemente, muy rápido sirven para etiquetar publicaciones ampliando y potenciando su visibilidad. Es decir, yo si utilizo los hashtags, esa famosa almohadilla con una palabra o con un término, estoy potenciando la visibilidad de mi publicación. Yo puedo generar un hashtag propio, que sería lo ideal, y que ese hashtag, digamos, empatice con mi público, empatice, digamos, con diferentes segmentos de la sociedad, pero normalmente el hashtag se utiliza desde un punto de vista para crear un banco de publicaciones que luego explicaré, ¿de acuerdo? Siempre, por eso es tan importante, porque daros cuenta que la publicación, vosotros no olvidéis nunca algo que siempre intento transmitir, que vuestras publicaciones pueden ser borradas, es decir, cuando publiquéis algo con un fin comercial en Facebook, en Instagram, en la red que sea, recordad que el día de mañana, si no veis que eso cuadra con vuestra estrategia general de empresa, podéis borrarlo, ¿de acuerdo? Es decir, el historial de publicaciones, muchas personas lo ven y lo utilizan como una referencia a la hora de ver los valores que esa empresa transmite. Entonces, yo os invito a que siempre reviséis vuestros muros, vuestras publicaciones. En este caso, el hashtag sí es algo que de alguna forma va a estar en todas vuestras publicaciones. Es decir, tiene que enlazar con ese concepto de estrategia general de vuestro negocio, de vuestro producto, de vuestro servicio. Es decir, es fundamental. ¿Cuál es la clave para utilizar un hashtag? La famosa almohadilla con su palabra. Pues que no sean excesivamente genéricos, pero que sean recurrentes. Es decir, os lo voy a explicar en palabras, digamos, más sencillas. Nosotros con el hashtag, como decía, potenciamos una publicación de forma que cuando ponemos una almohadilla y una palabra, nuestra publicación se replica y aparece en un banco de publicaciones con ese nombre. Si, por ejemplo, yo tengo una ferretería y pongo almohadilla ferretería, automáticamente todas las personas que estén haciendo publicaciones donde hayan puesto ese hashtag aparecerá, digamos, como una especie de, ¿cómo os digo yo?, de perfil virtual donde aparecerá también esa publicación. Con lo cual, si utilizamos un hashtag demasiado genérico, como es, por ejemplo, ferretería, una palabra, pues posiblemente nuestra publicación en ese banco va a pasar demasiado rápido. Pero si utilizamos, sabemos que es la clave, utilizar un hashtag más recurrente, pues por ejemplo, ferretería Día del Padre, es decir, algo donde podamos acotar el hashtag, estamos consiguiendo que un público potencial que pueda acceder a nuestra publicación, a nuestros servicios, a nuestro producto, lo encuentre y lo vea reflejado. ¿De acuerdo? Con lo cual, el consejo no es poner hashtags como muchas personas, como muchas empresas ponen, de forma, digamos, anárquica o porque lo ven en otras publicaciones. Ponen un nombre o ponen yo qué sé. Es decir, se trata de buscar palabras claves como un posicionamiento web, que sería otro tema a abordar, que de alguna forma hagan que nuestra publicación se convierta en un espejo de réplicas en otros, digamos, en otras publicaciones virtuales. No es recomendable utilizar los hashtags en exceso en cuanto a número, ¿no? Podéis ver desde quien no los pone, como decía Paco, cosa que no aconsejo, evidentemente. El hashtag fue algo que empezó con Instagram, pero ya prácticamente está ya, digamos, en todo el imaginario de redes sociales. Y no se trata de no usarlas, pero tampoco hay que poner 20, 30 hashtags, no. Se trata de utilizar
una serie de hashtags que nos permitan, digamos, replicar nuestras publicaciones y, por otro lado, además de eso, que sean efectivos, porque la cadena de hashtag, si es demasiado extensa, al final no tiene ningún, digamos, no tiene ningún efecto. ¿De acuerdo? Y siempre asociados, evidentemente, a nuestro producto, a nuestro servicio, como es obvio. ¿De acuerdo? Es un resumen muy sencillo, pero bueno. ¿Tenéis alguna duda? ¿Os queda claro lo que es un hashtag, Paco? ¿O alguien que me quiera hacer una pregunta concreta? ¿Los utilizáis? Hay varias personas de las que están aquí que no lo utilizan. Esta mañana, por ejemplo, en una de las tutorizaciones que hemos tenido, la chica últimamente había dejado de utilizarlos y por ejemplo, siendo una tienda de textil como era, pues es recomendable, sobre todo porque tiene algunas singularidades, como por ejemplo es que vende ropa de mujer de talla grande que no siempre se encuentra. Entonces, por ejemplo, le hemos recomendado que utilizaran hashtags como oversize o tallas XL, cosas así por el estilo, que acotaran un poco justamente ese mercado que tienen. Luego, por otro lado, también, no de los que están aquí ahora mismo, había gente que todo su cuerpo de mensaje era hashtag y fotografía. Y ahí justo le hemos dicho lo contrario, que Claro. lo que tú dices, o sea que tampoco es una cosa de la que puedas hacer un abuso, ni puede ser todo tu mensaje construido a base de hashtags porque no sabes qué es el mensaje, cuál es el mensaje que estás lanzando. Claro. Sí, buscando un símil, una publicación, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Paco, evidentemente. Buscando un símil, esto es como ese término de pitcher elevator, es decir, una publicación es una presentación constante de nuestra empresa, de nuestros productos, de nuestros servicios, y donde la estamos poniendo a prueba prácticamente en todas las veces que publicamos. Con lo cual, se trata de buscar ese equilibrio entre la redacción, entre la persuasión, entre, digamos, los metadatos, en este caso, pero siempre buscando ese equilibrio y esa coherencia que ahora os voy a intentar transmitir en algunos consejos muy, muy rápidos, ¿vale? Que unen un poco con este factor, con todo esto que hemos hablado de la redacción de una forma muy básica, muy esquemática, ¿vale? Nos preguntan si el hashtag es más recomendable en alguna red o es más recomendable en Instagram, en Facebook, o se puede ya indistintamente aplicar. Yo os aconsejo que los repliquéis lo que hagáis en Instagram en cuanto a hashtag, cuidado, no en cuanto a publicaciones, ni tipología de publicación. Cada red social tiene su público, tiene su target, tiene su forma de publicar. Evidentemente Instagram tiene mucho más poder en la imagen, LinkedIn tiene un perfil muchísimo más orientado, digamos, a los servicios académicos, a los servicios profesionales, es decir, pero siempre, desde mi punto de vista, yo aconsejo replicar los hashtags. Es decir, los hashtags que pongamos en Instagram los ponemos en Facebook o los ponemos en cualquier otra red. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo. ¿Vale? Unas consideraciones imprescindibles. Perdona, ¿Sí? Otra pregunta que nos hace Fernanda. Nos dice que si lo recomiendas los hashtags para todas las publicaciones, para cualquier tipo de publicación, o que si hay algún tipo específico en el que por no ponerlo no pasa nada. Vas a ver, no pasa nada por ponerlo, no es obligatorio, pero es un poco como, digamos, los consejos que os decía en el cuerpo del mensaje. Mi consejo, como ahora os voy a comentar aquí, es que siempre deis un mismo cuerpo a las publicaciones. Es decir, que cuando yo, como usuario, vea vuestro perfil y vea vuestro historial de publicaciones, vea que hay, digamos, esa estrategia que os hablaba antes, fundamentada en este caso en una red social, pero que de alguna forma me transmitís una serie de valores, llámense basados en el precio, en el producto, en vuestras capacidades de distribución, es decir, pero que todas las publicaciones tengan un mismo cuerpo o, digamos, estén hechas de una manera similar. Con lo cual, yo os invito a que sí, de alguna forma los estáis poniendo, normalmente los sigáis poniendo, ¿de acuerdo? Siempre, lógicamente, hay excepciones y no tienen que ser, digamos, tampoco un dogma, es decir, no tenemos que hacer unos hashtags siempre iguales, evidentemente tenemos que usarlo, como decía Paco, ya no solo por, digamos, por la orientación de nuestro producto, por la exclusividad de nuestro producto, sino también
por muchísimos factores sociales, yo qué sé, una fecha determinada, ¿no? Como puede ser la Navidad o como puede ser un día, digamos, de concienciación social. Es decir, utilizarlos con ese, digamos, ese enfoque para que de alguna forma nuestras publicaciones ganen en repercusión y en, digamos, en orientación. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, Dani, bueno, nos pregunta. Sobre estas consideraciones imprescindibles que os quería comentar, ¿vale? Que unen un poco con todo lo que os he hablado de forma, como os decía, muy esquemática debido al tiempo. Cosas que muchos de vosotros posiblemente vais a ver como obvias, pero os voy a demostrar que luego en ejemplos que vamos a ver no son tan obvias. Es decir, muchas personas todavía hoy en día están vendiendo sus productos o sus servicios en perfiles personales. Me da igual la red social, ¿eh? Es decir, tenemos que habilitar una cuenta, una página oficial de empresa. Esto en Facebook, en Instagram, siempre menciono estas dos redes porque suelen ser las más habituales para que usan, digamos, el pequeño comercio, pero en cualquiera, en TikTok, vamos. Es decir, se trata de que tengáis un perfil profesional bien identificado y de alguna forma totalmente aislado de vuestros, digamos, perfiles personales, ¿no? Con lo cual, esto que es obvio, podéis verlo también, estoy seguro que lo habéis visto, hay muchísimas empresas que todavía venden en sus perfiles personales. Con lo cual, siempre lo primero en la red social que sea, tener un perfil o una cuenta de empresa. ¿De acuerdo? Otro consejo. Una duda que nos han lanzado esta mañana. Sí. En un perfil de empresa se pueden poner algún mensaje, yo qué sé, pues por ejemplo, imagínate el caso de esta mañana, una chica que es de textil que ha metido algún mensaje personal, pero ligándolo, por ejemplo, con los productos que tiene en su tienda. O sea, por ejemplo, estoy dando un paseo por Oporto, me hago una foto, lo cuelgo en el perfil de empresa, pero digo, hoy he elegido esta blusa de mi tienda con estos pantalones para dar un paseo cómodo por las calles de Oporto. Ese tipo de mensaje que, aunque sea personal, está relacionado con la empresa, ¿es bueno meterlo? Vamos a ver, todo depende. En este caso sí lo estaría porque de alguna forma estamos siendo nosotros los propios prescriptores de nuestro producto, lo estamos enlazando, lógicamente, con los servicios que prestamos y estamos, digamos, dando un sentido práctico y, por supuesto, positivo. En este caso sí, pero imaginaros que esa persona, por ejemplo, tiene un perfil donde va asociado al personal, como tú me estás comentando, Paco, donde tiene el derecho legítimo de poner sus ideas políticas, sus ideas, yo qué sé, deportivas, sus criterios, sus valores, sus quejas sociales y, de alguna forma, nuestro perfil profesional debe ser todo lo aséptico posible. Es decir, entonces, mi consejo es que, lógicamente, tener un perfil profesional implica también que revisemos nuestro perfil personal, porque van unidos. Yo recomiendo más que sirva para replicar un poco lo que estamos haciendo en nuestro perfil de empresa. Es decir, que sea al contrario, que de alguna forma lo que nosotros publicamos en la empresa, si tenemos un perfil personal, digamos, más aséptico, ¿de acuerdo? Pues replicarlo. Y si es ese caso, por ejemplo, que ha comentado Paco, sí, evidentemente, porque estamos dando desde un punto de vista, es decir, estamos buscando un prescriptor, que en este caso soy yo mismo, la propia empresaria en este caso, replica, digamos, una experiencia de uso de un vestido, en este caso, dando un viaje a Lisboa. En ese caso sí. ¿Vale? Esto habría que verlo, digamos, muy despacio con cada publicación. Vale. Pero me conformaría de verdad con que tengáis una página de empresa, algo muy obvio, insisto, pero no tanto, y que de alguna forma nuestros contenidos tengan, digamos, ese eje esquemático que hablábamos antes. Y que si replicamos cosas en nuestro perfil personal, sepamos qué perfil personal tiene, es decir, que sea lo más aséptico posible. Hoy las redes sociales, todos lo sabemos, se han convertido en, digamos, un reflejo, ¿no?, de nuestro yo cuando estamos publicando a nivel personal, evidentemente, ¿no? Bueno, Nuria nos lanzaba una pregunta, pero yo creo que ha quedado contestado porque nos preguntaba que si es bueno compartir las publicaciones de la página en el perfil personal. Por lo que has comentado, Sin sí. duda, sí, siempre y cuando tengamos un perfil personal aséptico, es decir, no estamos hablando lógicamente
de personas que tienen experiencia, digamos, en las redes sociales, que no sea un perfil polémico. ¿Me explico? Todos tenemos derechos a pensar, todos tenemos derechos a opinar, pero de alguna forma, si es un perfil personal donde se vincula mucho a ideas políticas, como digo, a ideas, yo qué sé, de denuncia, a ideas de, yo qué sé, de valores deportivos. Imaginemos que tenemos una tienda deportiva, una tienda de deportes donde yo os estoy ofreciendo, yo qué sé, ropa deportiva y tengo un perfil totalmente posicionado en los hábitos que tengo futbolísticos asociados, yo qué sé, al Real Madrid. Entonces, en ese caso, evidentemente, sí tenemos que ser más asépticos, ¿no? Tenemos que hablar de, pues, bueno, pues los beneficios al deporte, mi pasión por el deporte, por la competición, es decir, lo que sea, pero de alguna forma, si vinculamos nuestras publicaciones de empresa y nuestro perfil personal, eso conlleva, desde mi punto de vista, una revisión de nuestro perfil personal. Y como os decía antes, los perfiles están para revisarlos. Tenemos que acostumbrarnos a publicar y, con el paso del tiempo, de los meses, ver qué tenemos en nuestro historial. Es el mejor consejo que os puedo dar. Como la edad, como la experiencia en la vida, hoy pensamos de una manera y mañana pensamos de otra. Y esto es muy, muy importante. Bueno, luego Carlos nos pregunta que si es bueno en la página de empresa profesional establecerse un calendario, o sea, una estrategia, decir, bueno, pues voy a hacer tantas publicaciones, hacerlo de manera programada, o si es bueno programar, o sea, publicar a veces sin tanta programación. Bueno, pues Carlos, una de las preguntas esta pregunta del timing, digamos, del cómo tenemos que publicar, la vamos a contestar, si te parece, si me lo permites, dentro de un ratito, porque es uno de estos puntos que estamos viendo ahora mismo. Si te parece y no tienes inconveniente, os lo voy a aclarar ahora en nada, en un periquete, ¿vale? Vale. Otro consejo obvio es no tener una estrategia de comunicación, como os decía. Es decir, estamos obsesionados con los me gusta, de acuerdo, en las publicaciones. ¿Por qué? Nos ha enseñado de alguna forma que, digamos, replica nuestra publicación, le dan eco, es decir, el famoso algoritmo que se utiliza en muchas redes sociales o en todas, de alguna forma se replica, pero os aseguro que esta no es la clave de una estrategia de comunicación, digamos, de redes sociales, sino que la clave no está en el clic, en los me gusta, sino que está en el contenido. A la larga, la estrategia va a estar fundamentada por el contenido de lo que publiquemos. ¿De acuerdo? Estamos muchas veces, yo siempre digo, y perdonar la broma, de que los clics son como los pésames que se dan en, en los entierros, ¿no? Muchas veces se dan por cumplir. No sé si me explico. Entonces, no nos obsesionemos tanto con los me gusta que nos ponen, sino con el contenido, con los valores que estamos transmitiendo en nuestra empresa, con nuestros productos, con nuestros servicios, etc. ¿De acuerdo? Quedaros con esa idea. Por supuesto que el me gusta replica, que el me gusta ayuda a potenciar la publicación, que el generar comentarios, como luego veremos, van a estar, pero a lo largo, desde mi punto de vista, una red social no es más que otra herramienta más para afianzar nuestra estrategia de empresa. ¿De acuerdo? Continúo. Textos infinitos o demasiado largos. Esto está pasando constantemente y luego os voy a poner ejemplos también, ¿vale? Es decir, estamos cada vez más habituados a publicar unos textos infinitos, donde expresamos, como decía antes, desde nuestros sentimientos, desde la fecha, desde el día, desde, yo qué sé, 40.000 factores que no son necesarios, que son demasiado largos. Y no olvidéis que las publicaciones, en muchos casos, la gente las abre, ese ver más se desarrolla porque realmente hay un interés en la estrategia de nuestra empresa. Es decir, hay veces que publicamos cosas excesivamente largas que nos llevan a perder la persuasión en la publicación. ¿De acuerdo? Entonces, y además de eso, resulta que esos textos, normalmente el algoritmo de Facebook, por ejemplo, lo asocia a cadenas de texto, digamos, estandarizadas y normalmente no le da tanta difusión. Con lo cual, concreción. Un cuerpo, como os decía antes, donde haya una argumentación, factores positivos, unos hashtags, pero es decir, un cuerpo de texto muchísimo más reducido de lo que estamos viendo con los ejemplos que os iba a decir.
Ojo con imitar otros perfiles o páginas de Facebook. Es decir, esto sucede mucho hoy en día. Yo tengo una empresa, que no es mi caso, me refiero, lo estoy diciendo de forma ficticia, una empresa de alimentación o yo que sé, de productos gourmet, por decir algo, y como veo que mi competencia hace fotografías de primer plano, utiliza unas argumentaciones concretas y unos hashtags concretos, yo tiendo a hacer lo mismo. Y vuelvo a enlazar con el inicio de la charla, es decir, lo importante es nuestra estrategia, nuestro perfil, nuestra identidad. Esto hay que saberlo, digamos, materializar muy bien, ¿de acuerdo? Es bueno, y esto sí os lo aconsejo, siempre lógicamente con su cautela, empujar que algunas de nuestras publicaciones se potencien con publicidad segmentada, con esa famosa palabra que habéis oído seguramente, que es el SEM, en este caso aplicado a las redes sociales. Es decir, sí conviene, conocéis por ejemplo en Facebook o en Instagram, que pagando módicas cantidades de precio, 10 euros, 15 euros, 20 euros, podéis potenciar algunas publicaciones, pero sobre todo las vais a poder segmentar por edad, por sexo, por hábitos, es decir, por inclusión geográfica, es decir, podéis llegar a muchísimos clientes potenciales con una inversión muy, muy barata y con un coste por impacto muy, muy asequible. Es decir, no es, digamos, una herramienta muy adecuada para segmentar. Esto no significa que tengamos que pagar todas nuestras publicaciones, sino que de vez en cuando un empujoncillo al mes, al trimestre, lógicamente depende del negocio, de la empresa, pero esto es bueno porque además, lógicamente, las redes sociales premian esa inversión luego en difusión. ¿De acuerdo? Es un pequeño consejo que también os doy, ¿vale? Y son precios asequibles. Por eso decía que todo lo que os voy a dar en estos contenidos es gratuito, excepto alguna cosita como esta. Pero mi consejo es que de vez en cuando invirtáis algo, pequeñas cantidades. ¿De acuerdo? Aquí respondo a la pregunta del compañero y encantado. Publicar con cierta regularidad. Ahora vamos a ver tiempos y qué momentos son los mejores, pero en ese timing de publicaciones, es decir, estamos obsesionados, vuelvo a lo mismo que el famoso me gusta, en como nuestra competencia publica todos los días, yo tengo que publicar todos los días. Y si mi competencia lo hace 3 veces al día, yo lo hago 3 veces al día. O ni siquiera por una observación de nuestra competencia, sino simplemente porque tengo la sensación de que si en esta semana no publico nada, es como si mi empresa de alguna forma estuviera en un proceso de latencia, no soy tan competitivo, no soy tan dinámico, todo lo contrario. Mi consejo es que los esquemas de planificación en las publicaciones sí estén estandarizados, una vez a la semana, una vez cada 3 días, como vosotros estiméis, porque todo esto depende también de la estacionalidad del producto, del concepto de negocio que tengáis, pero de alguna forma que no os obsesionéis con publicar constantemente. Conozco muchísimas empresas, y perdonad la expresión, que llegan a ser cansinas a la hora de publicar porque no están dando ningún contenido. Y como he comentado antes, la clave no es la presencia en la red, la clave es el contenido. Y que nuestros contenidos al final generen una fidelización en nuestros clientes, sean clientes reales o clientes potenciales. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado tu pregunta resuelta. Nos está preguntando Nuria, respecto al factor anterior, nos dice, ¿qué hay de verdad en lo que dicen de que si pagas una publicidad, el resto de las publicaciones no pagadas ya no se muestran a tus seguidores? No, no es del todo cierto, no. Sino simplemente que, bueno, Facebook, Instagram, TikTok, son empresas que viven de muchas cosas, ¿no? Y por supuesto viven como principalmente de la publicidad, con lo cual ellos de alguna forma van a incitar a que de alguna forma pagues. Pero no olvidéis nunca que las redes sociales van a tener en cuenta, digamos, vuestro posicionamiento, vuestros contenidos y vuestros seguidores, con lo cual, si vosotros tenéis, digamos, un flujo de seguimiento en vuestras publicaciones fuerte,
vuestras publicaciones van a tener notoriedad y no van a ser necesariamente, digamos, obviadas por el famoso algoritmo que comentaba antes. Pero sí es verdad que para la pequeña empresa es un empujón de vez en cuando segmentar, sobre todo, porque lo que antes valía en un medio tradicional, en un mass media, como puede ser la radio, la prensa o una valla publicitaria, valía mucho dinero, sigue siendo igual de interesante para muchísimas campañas, pero hoy tenemos la posibilidad, que no es la única, mucho cuidado con esto, no nos obsesionemos tampoco con las redes sociales, pero nos va a permitir de una forma asequible poder llegar a nuestros clientes potenciales y segmentando, con lo cual es muy interesante, ¿no? Poder llegar a un público de cierta edad, de una horquilla, de un determinado sexo, de un determinado, digamos, poder adquisitivo. Es decir, esto lo tenemos pues por una inversión de 5 euros, 10 euros, 30, 50 euros, es decir, por precios realmente asequibles, ¿no? Entonces, es bueno que vuestro posicionamiento, tampoco olvidéis que cuando pagáis, evidentemente, aunque esto se pueda obviar, pero vuestra publicación va a salir con una etiqueta que es publicidad, ¿de acuerdo? Y esto no deja de ser el mismo símil que pasa con las páginas web cuando las posicionamos por pago, es decir, por posicionamiento SEM. Es decir, cuando nosotros metemos en Google, automáticamente nos aparece anuncio y tal empresa, ¿verdad? Esto está evidentemente pagado. ¿Da posicionamiento? Sí, pero mi pregunta es, muchas veces esa palabra anuncio, esa palabra publicidad, nos echa un poco para atrás. Nos causa a veces cierta frialdad a la hora de contactar, pero por otro lado, también es verdad que despega nuestra publicación y puede hacer que mucha gente le dé al me gusta a nuestra página, que interaccione con preguntas o que simplemente, digamos, realicemos una venta o de un servicio o de un producto, con lo cual hay que ponderarlo todo. No hay máximas en las redes sociales como en prácticamente nada en la vida, pero yo os invito a eso, a que busquéis términos medios. No se trata ni siempre ni nunca. ¿De acuerdo? Lo de la cierta regularidad del tiempo de publicación, espero haberlo aclarado. Y dentro de esas publicaciones, como os decía, el famoso mito de los horarios de publicación en redes sociales. ¿De acuerdo? Aquí tampoco hay máximas. Depende de la red social, evidentemente. Las redes sociales evolucionan, varían y cada red social tiene sus cotas y sus picos de audiencia. Con lo cual, aquí no hay trucos totalmente infalibles. Pero sí, utilizando el sentido común, podemos encontrar, lógicamente, que si tenemos un perfil comercial, que es el caso que nos reúne aquí, debemos de buscar un horario laboral a la hora de publicar. No le veo mucho sentido publicar, entre otras cosas que ahora veremos, publicar a las 2 de la mañana, ¿no? Es decir, os invito a que utilicéis, lógicamente, en vuestra tarea de cometidos, un espacio para generar publicaciones, como os decía antes, estratificarlas para que estén bien hechas y de alguna forma también que de alguna forma encontremos una horquilla de tiempo para publicarlas. Ni los domingos se aconseja, ni las madrugadas, como os decía antes, porque sí es verdad que el algoritmo pierde presencia. Pero a esto ya veremos dentro de 3 o 4 años, porque esto da muchas vueltas. Hay gente que aconseja publicar entre la 1 del mediodía y las 3 de la tarde, por ejemplo en Facebook, digamos, pero todo esto podéis entender que no son máximas, es decir, realmente, bueno, yo conozco muchísimas empresas que publican a las 9 de la mañana y les funciona muy bien. Y las publicaciones y personas que están publicando al cierre y su público objetivo está asociado a una consulta de red social muchísimo más reflexiva a esa hora porque lo tiene asociado al descanso. Con lo cual, no hay máximas, ¿vale? Pero de alguna forma intentar vincular, digamos, vuestras publicaciones a un horario laboral más o menos establecido. Y sí, intentad publicar siempre en los mismos horarios. Porque el cliente que fidelicéis, digamos, la persona que os siga, sí se va a acostumbrar paulatinamente, como con ese historial que os comentaba antes, a consultar vuestras publicaciones en un determinado momento y en un determinado punto de vista. Y os pongo un ejemplo que os puede parecer muy mundano, pero lo tenéis ahí y estoy seguro que muchos de vosotros lo veis.
Ahora, por desgracia, con todo este tema del COVID, pues sabéis que muchísimos alcaldes, muchísimas, digamos, páginas, digamos, institucionales de ayuntamiento, publican los casos, las incidencias del COVID a una determinada hora, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos buscando directamente esa página en una determinada horquilla de tiempo para saber cómo evoluciona la enfermedad en un determinado enclave o en un determinado punto? Esto es extrapolable también a la empresa, ¿de acuerdo? A nuestras publicaciones. Quiero contar un poco mi caso porque tengo dudas, tanto en lo que hemos hablado antes del número de publicaciones como en los horarios, ¿no? Yo últimamente me he puesto una alarma a las 7:30 de la tarde. Tengo tienda de ropa. Entonces, yo publicar todos los días, hay veces que me parece excesivo. Rocío. ¿Qué? Disculpa un segundo, preséntate para la gente que no te conozca. Ay, perdón. Yo soy Rocío y tengo una tienda de ropa en Jerez de los Caballeros. Encantado, Rocío. Perdón. Y bueno, pues eso, llevo casi 2 años, todavía no he hecho los 2 años y estoy, bueno, trabajando porque esto, sobre todo en el tema de las redes sociales. Acabo de abrir una página web y entonces, bueno, pues estoy aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces eso, en el tema de publicaciones hay gente que me dice que lo haga todos los días. ¿Por qué? Porque el vecino, por ejemplo, lo hace todos los días poniendo 10 productos diarios. A mí eso me parece excesivo, personalmente. Los horarios, pues eso, tengo una alarma a las 7:30 de la tarde y publico a esa hora porque creo que es cuando la gente, como tú has dicho, se sienta, se relaja y entonces cuando empieza a ver los catálogos y todas las cosas de... Entonces, no sé, yo el tema del número de publicaciones creo que, no sé, a lo mejor con 3 a la semana estaría bien, ¿no? Lo que es el tema de productos. Luego otra cosa, por ejemplo, sería pues otro tipo de cosas que también puedes meter dentro de tu perfil, ¿no? De tienda, ¿no? Yo sé, de hábitos de vida, yo qué sé, un montón de historias, ¿no? Pero... Fantástico. En efecto, Rocío, vamos, es lo mismo exactamente y tienes toda la razón del mundo. Lo primero, el consejo que sí te doy, Rocío, me refiero a nivel personal, porque es que, como has dicho, tienes una página web, con lo cual sí te aconsejo que en tus publicaciones de redes sociales siempre aparezca el link, el enlace de tu página web. Fundamental, porque eso está creando un tráfico, digamos, entre la página web y las redes sociales. Eso, por supuesto. Mucho más con un hashtag si cabe. Y, como bien dices, tú lo has dicho, tu competencia puede decir misa y tú puedes decir amén. Es decir, tú tienes que tener tu propia estrategia y no obsesionarte en el sentido de publicar a las 7:30. Porque a lo mejor, imaginemos que tú tienes una, me lo voy a inventar, ¿vale? Una tienda de textil, como estás diciendo, orientada a la poricultura, al bebé. Evidentemente, tu público objetivo no tiene nada que ver con el de una tienda textil que está orientada a un público joven que tiene entre 16 y 24 años. Es decir, depende. Con lo cual, no hay máximas. Es utilizar el sentido común. No tienes que publicar siempre porque vuelva a lo mismo. Tu contenido tiene que ser interesante. No es publicar, no es coger y venga, hoy pongo una chaqueta, mañana pongo un pantalón, al otro una falda, al otro una camisa. No, lo normal es que tú tengas tu estrategia y a lo mejor sea una estrategia, digamos, de colección, donde tú vendas una colección determinada, de temporada. Y eso, evidentemente, es el valor que tienes que transmitir. Que tienes una compra, digamos, subordinada a otros productos, o que bien tienes mucha horizontalidad de productos, es decir, que tienes un tallaje bien orientado, es decir, talla 38, 40, 42, 44, es decir, depende a lo que estés. O imagínate que tienes una tienda de prêt-à-porter, que es, digamos, ropa exclusiva de diseño, donde solo tienes una única prenda. Todo esto, estos factores van a depender en cómo publiques, en qué cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Como muchas veces digo yo, no es la cantidad, es la calidad. Es como si vendiéramos, como muchas veces pongo en otro tipo de charlas orientadas a otro, es como vender Chanel en una botella de 5 litros, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? El Chanel se vende... Tienes razón. Exactamente. Con lo cual, sentido común. Y, por supuesto, nuestra competencia, que haga lo que le dé la gana. Nuestra estrategia. Esa es la pregunta interior que siempre tenemos que buscar. ¿De acuerdo? Vale, vale. Gracias. Nada, sí.
continúo por aquí, ¿vale? Y, como os decía, siempre cada red social con su contenido y con su tratamiento. Y no tenemos que usar la inercia de decir, publico en Facebook y ahora me voy a sacar una cuenta de, yo qué sé, de Instagram o de LinkedIn o de lo que sea, porque en cuantas más redes esté, mejor. No. Vamos a buscar, primero, qué puedo abarcar, con qué calidad, con qué enfoque y dónde está mi público objetivo. ¿De acuerdo? Evidentemente, si mi público objetivo tiene 16 años o 14 años, ¿vale? Pues tengo que buscar una red que sea prescriptora de ese público y evidentemente pues tendré que evaluar, irme a TikTok, por ejemplo, y hacer un tipo de publicación dinámica orientada al vídeo. Pero si yo tengo un público más reflexivo, donde suelo opinar, pues tendré que evaluar Facebook. O si tengo unos servicios profesionales muy orientados, yo qué sé, academicistas, yo qué sé, orientados a la formación, o simplemente quiero dar, digamos, un rigor profesional muy exclusivo, muy técnico, pues tendré que ver LinkedIn. Es decir, cada cosa tiene su porqué. Igual que cuando se desarrolla una red social se busca esos nichos de mercado, nosotros como negocio, a la hora de ampararnos en nuestra comunicación, tenemos que saber dónde orientarlo. Con lo cual, no os obsesionemos por estar en todas las redes sociales, sino, vuelvo a insistir, y perdonad que sea pesado con ello, en el tratamiento y en la calidad del contenido. Una pregunta, ¿Sí? porque casi todos los que estamos aquí, las redes sociales en las que están presentes suele ser Facebook e Instagram. ¿Twitter lo ves como una red que pueda ser útil para un pequeño comercio rural o no tiene tanto impacto? Porque ya te comento que casi nadie tiene Vamos a ver, como bien sabes, a nivel profesional. Como tú bien sabes, Paco, Twitter está muy asociado a los flujos de opinión. Con lo cual, eso conlleva ya en que a la empresa la pones en un posicionamiento, digamos, donde quien te siga va a opinar sí o sí. Con lo cual, ya hablaremos de eso, aunque aquí no vamos a poderlo ver mucho debido al tiempo, pero ¿qué tipo de comentarios está generando nuestras publicaciones? Imaginaos que yo tengo un producto con implicaciones ecológicas o tendente a ello. Es decir, puedo encontrar detractores que digan que este producto no es bueno, que es una estafa, que yo qué sé. Es decir, Twitter es más reflexivo o menos, o lo contrario, es más impulsivo y está basado en flujos de opinión. Con lo cual, no se suele asociar mucho al segmento de venta, aunque hay muchísimas estrategias de productos que se fundamentan en Twitter. Claro que es otro soporte más, como otro cualquiera. Imaginaros que tengo, yo qué sé, imaginaros que tengo una empresa de servicios de marketing político. Yo puedo, depende de lo que estemos vendiendo, de lo que queramos transmitir, qué valores. Pero en Twitter nos vamos a encontrar con un caballo de batalla día a día, que es la opinión. Y la opinión genera algoritmo, como decía antes, movimiento, pero puede ser también un troll, perdonad la expresión, aunque también se utiliza en las redes sociales, para encontrar, digamos, detractores de nuestros productos o de nuestros valores. Y tengamos que estar constantemente borrando, argumentando, es decir, depende del tipo de negocio que tengamos. Y luego hay negocios que no necesitan redes sociales, mucho cuidado. Es decir, la red social es una herramienta más, no es ninguna panacea, no es necesario. Fijaros en IKEA, o sea, la estrategia de IKEA estas navidades, por poner un ejemplo, en este caso de gran empresa, es que apaguemos las redes sociales estas navidades. Y ellos se han comprometido en que estas navidades no van a poner ni una sola publicación. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo, porque las redes sociales están aquí, han venido para quedarse, pero ya veremos de qué forma se quedan. ¿Vale? Entonces, todo esto hay que saberlo, digamos, digerir, gestionar y ver qué tal. ¿Vale? Esa es, digamos, mi opinión. Os quería poner algunos ejemplos, en este caso, de publicaciones erróneas para demostraros que todo lo que os he contado antes, de alguna forma, lo vemos y muchas veces en publicaciones corporativas con grandes presupuestos y no precisamente
como somos nosotros pequeños empresarios, ¿eh? O sea, que por eso os digo que el sentido común a veces hay que verlo. Mirad, esta publicación he borrado, no se trata de saber quién la ha hecho, pero os aseguro que la ha cogido en estos días ayer concretamente, de Facebook. Fijaros que hablan de un restaurante que es maravilloso en Badajoz, que se llama El Paso del Agua. No sé si tenéis oportunidad de conocerlo. Y que desgraciadamente ha cerrado por por toda la crisis que hay, o esperemos que sea temporal, pero bueno, el caso que este restaurante no tiene servicios. Y esta publicación está hecha por un gestor de contenidos que está vinculado, para no dar, digamos, un primer plano, al patrocinio, digamos, de Badajoz, en este caso, de sus servicios, de sus negocios y tal, y de repente publicita esto en el día de ayer. O sea, no sabemos muchas veces lo que está sucediendo, y un gestor de contenidos, sea una pequeña empresa o una persona que se dedique profesionalmente a esto, tiene que estar constantemente al día de lo que está pasando. ¿De acuerdo? De lo que está sucediendo. Y estos son publicaciones con un alto nivel de presupuesto, por poneros un ejemplo. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí, que parece una broma, ¿os suena a alguno de vosotros? Por supuesto. ¿Sí? ¿A que sí? ¿Vale? Pues esto que veis aquí es un famoso troll, en el sentido, no este señor que aparece que es Amancio Ortega, sino el tipo de publicación. Es decir, esto muchísimos de nosotros en nuestros perfiles personales y en los profesionales se han etiquetado esta publicación del hombre más rico de España. Bueno, os podría poner miles de ejemplos. Tenemos que revisar nuestros perfiles, porque muchas veces nos etiquetan con publicaciones, con cadenas de publicaciones que están afectando a nuestro negocio o a la supervisión de nuestro muro y no nos paramos a verlo. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, os invito a que miréis qué tenéis en vuestro muro. ¿De acuerdo? No permitáis que os etiqueten. Sería para hablarlo largamente, pero el etiquetado no deja de ser una intromisión también a tu deseo de compartir o no compartir algo. ¿De acuerdo? Entonces, os pongo ese ejemplo. Aquí tenéis algo donde muchísimas empresas contratan a gestores de contenido para que respondan a sus publicaciones porque son institucionales. Aquí tenemos una ya más alejada, por eso la he puesto explícitamente, que es el BBVA, donde de alguna forma tienen personas que constantemente contestan a dudas, preguntas, cosa que está muy bien, pero abreviaturas, faltas de ortografía, vamos a repasar qué estamos publicando. ¿De acuerdo? Porque se nos va nuestro prestigio como empresa simplemente a veces por una coma. Igual que se declararon guerras en el pasado, pues hay empresas que las redes sociales caen por estas cosas, ¿no? Y fijaros el comentario de un particular, ¿no? ¿De acuerdo? Acércate sin H. Es decir, cosas que parecen obvias, que todos damos por hecho, pero que están ahí y las vemos todos los días. ¿De acuerdo? Y en muchísimos perfiles profesionales. Mucho ojo con infantilizar las publicaciones. Hay muchísimas personas, muchísimos negocios que están constantemente utilizando emoticonos, recursos, porque la propia red social se los ofrece y se dedican a ponerlas o porque han visto que una determinada publicación lo hace y dice, pues esto queda bien, lo voy a hacer. Mucho cuidado, estamos utilizando una iconografía que posiblemente no conecte con nuestro público, que posiblemente no sea aséptica a la hora de transmitir nuestros valores y que además no diga nada. Con lo cual, vamos a intentar hacer publicaciones corporativas, como luego voy a poner los ejemplos de lo que yo creo que se debería hacer, ¿vale? Estamos en la parte, digamos, errónea, ¿vale? Y esto que parece muy obvio, por favor, os invito a que lo veáis todos, aunque parezca obvio. Ojo con los perfiles privados o con las publicaciones sin un perfil público. Conozco a muchísimas personas, muchísimas empresas, pequeñas empresas, que tienen en sus preferencias en la red social determinada que sea, su, digamos, perfil sin abrir o solo a sus amigos o solo a un determinado, digamos, público. Vamos a abrir nuestros perfiles de empresa para que cualquier persona los pueda ver.
¿de acuerdo? Sin tener ni siquiera que meterse ni registrarse en la propia red social, es decir, que los pueda ver, ¿de acuerdo? Parece obvio, pero hay muchísimo de esto también, ¿vale? Y es simplemente darse una vuelta por las preferencias de la aplicación, ¿vale? Siempre, lógicamente, estamos hablando de perfiles comerciales. En un perfil privado yo ya puedo hacer lo que estime conveniente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Nos vamos a los ejemplos positivos? A lo que yo creo que sí hay que hacer. Mira, aquí os pongo un ejemplo, aunque luego vamos a conectar con el tema de la fotografía, ¿vale? He quitado elementos para que parezcan, digamos, aunque se intuye qué red social estamos viendo, pero fijaros, cómo hay que configurar, vamos a quedarnos con la parte, aunque ahora vamos a ver la imagen, pero cómo hay que configurar una publicación, digamos, acertada, ¿vale? No os quedéis con el contenido, sino con el concepto, ¿vale? Fijaros, aquí estamos hablando de una denominación de origen que vende un producto, en este caso, o que posiciona un producto que es el vino, en este caso Ribera del Guadiana. Es decir, busca una similitud, digamos, un enlace entre la iconografía y el contenido. Digamos que vivan los amigos, es decir, hace un paralelismo donde dos copas de vino simulan lo que es una amistad, un encuentro, ¿de acuerdo? Se sustituye la frase por el concepto de producto. Ha llegado la hora de encontrarse. Es decir, juegan con eso que os comentaba antes, con la emotividad, ¿de acuerdo? Con algo que conecte con lo positivo, ¿de acuerdo? Y de brindar, por supuesto, con un buen Ribera del Guadiana, porque en este caso es Ribera del Guadiana el que está contando, lógicamente, y el que quiere que su producto, digamos, se posicione, ¿de acuerdo? De nuestra tienda. ¿Por qué? Porque esta publicación ha sido generada por alguien que vende un vino de Ribera del Guadiana, ¿de acuerdo? Y una serie de hashtags más o menos acertados, es decir, Ribera del Guadiana para posicionar lo que es la denominación de origen, el nombre de mi negocio, amigos, brindis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, por supuesto, la fotografía, que ahora vamos a abordar ese tema también de forma muy resumida, unida a todo el concepto de la publicación. Sobre moda. Yo puedo coger un traje y colgarlo en una percha y decir trajes de, yo qué sé, de vuelo primaveral 29,90 euros. Pero yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo coger un traje y buscar un prescriptor. Lo puedo vestir con mi traje. Y puedo hacer una foto que enlace directamente con el contenido de mi publicación. De ahí que no haya que publicar ni todos los días, como decíamos antes, sino que lo que hagamos tenga peso, tenga contenido. El otoño te mira. Evidentemente, la modelo en este caso nos mira, nos reta, nos dice, nos sugiere. ¿De acuerdo? ¿Qué le pides a la nueva estación? Es decir, interacciono, como decía antes, con el cliente, con la persona. ¿De acuerdo? Y mi negocio, otoño, nueva colección. Elevo la calidad de mi producto, lo muestro y, de alguna forma, no es necesario ir a la obviedad de ni siquiera hablar de un precio o ni siquiera de colocar el producto como un simple, digamos, reclamo, sino jugar con el contenido, en este caso fotográfico y el contenido, digamos, verbal, que luego vamos a redundar en ello también. Una publicación más compleja, pero vuelvo a lo mismo. Imaginemos quién es nuestro público objetivo. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo una tienda de muebles donde mi cliente es un público medio alto, con un poder adquisitivo medio alto, donde busca una exclusividad en muebles y donde, en este caso, quiere sentirse exclusivo. Evidentemente, yo tengo que conectar en esa publicación con mi cliente. Y yo puedo poner, por ejemplo, si mi cliente tiene un poder adquisitivo medio alto, le gustan los estilos, le gusta, digamos, las tendencias, en este caso muebles, pues puedo entender que puede tener un nivel cultural medio y a lo mejor, por ejemplo, entender, digamos, el lenguaje del cine, ¿no? Y yo puedo poner una publicación de un día. Nunca supe de una mañana en la que el despertar no fuera feliz. Y eso que suena muy poético es una referencia a un clásico del cine que yo no tengo por qué conocer. ¿Vale? Pero fijaros lo que pongo a continuación. El estilo colonial se impone.
Con la foto, evidentemente, de la demostración del producto, de lo que es una decoración, en este caso de un dormitorio de estilo colonial. ¿Vale? Desde el 14 de julio en mi negocio, una fecha ficticia, pero enlazo directamente diciendo que este producto está en mi negocio. Es decir, que es exclusivo. ¿De acuerdo? Una serie de hashtags y en los hashtags enlazo con la frase y pongo un hashtag explicativo, en este caso, Memorias de África. Porque posiblemente la persona que compre este dormitorio tendrá un perfil de edad donde haya conocido el clásico de cine, en este caso Memorias de África, enlace perfectamente con lo que implica esa película y lo que es el estilo colonial, en este caso de la decoración que estoy mostrando en la fotografía. Es decir, busco recursos donde hago que mi cliente ya no solo se sienta diferencial, sino que se sienta inteligente, fundamental. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Que podéis llevar perfectamente. Son muy heterogéneos, depende lógicamente, pero para que os hagáis una idea de que no se trata de publicar por publicar. Fijaros en esto. Sabéis que, bueno, la hostelería, por desgracia, ahora mismo está un poco todo parado, ¿no? Con todo lo que sabemos, pero yo puedo vender una casa rural desde los propios valores intrínsecos de mi casa rural, es decir, de que tiene 6 dormitorios, que cada uno tiene una decoración, o de que pongo desayuno, o puedo vender mi casa rural desde factores totalmente, digamos, tangenciales. Te traemos la luna desde nuestra casa rural. ¿Sabéis lo que son los destinos, por ejemplo, Starlight? ¿O sabéis lo que es la contemplación para una persona, el lujo que implica para una persona que viva en Madrid o que viva en Barcelona o en una gran ciudad, el lujo que es estar en contacto con la naturaleza, con el campo? Es decir, yo no tengo por qué vender mi casa rural enseñándola, sino tangencialmente puedo tocar valores asociados a mi casa rural, donde ese cliente ya no solo va a valorar el servicio de habitaciones que tenga, sino todo lo que conlleva. Con lo cual, yo puedo usar incluso prescriptores, digamos, en esos hashtags de prestigio, como por ejemplo Starlines. ¿De acuerdo? José Antonio nos pregunta ¿Sí? que si es conveniente que en los hashtags se utilice la marca de la empresa. Vamos a ver, depende. En este caso, vamos a ver, Starlight es una marca acreditada, donde lógicamente hay que... Pero bueno, es como... Pero la marca propia, o sea, la marca propia... Sí, en algunos yo creo que sí es positivo. Por ejemplo, como el de Ribera de Guadiana. Pues imaginaros que yo tengo un vino donde lo quiero posicionar y uno de, digamos, en mi briefing de producto, en mi informe de producto, yo quiero que el cliente perciba entre los 5 valores principales que es un vino Ribera del Guadiana, o Ribera del Duero, o Rioja, o Priorat, me da igual. Entonces, yo debo de asociar mi marca de vino a la denominación, por ejemplo, en un hashtag. Claro que sí. Y otra pregunta, antes has hablado de cuando somos etiquetados en alguna publicación, si ese etiquetaje nos interesa, lo mantenemos, ¿no? O sea, si por ejemplo hace referencia a nuestra actividad, pues yo qué sé, turismo de Extremadura, porque el comercio que tenemos nosotros es interesante en el medio rural, o sea, si es un etiquetaje que puede ser estratégico para nosotros, ¿conviene dejarlo o siempre lo tenemos que condicionar a que esté relacionado con nuestra estrategia de comercio? Aquí hay opiniones para todo, como todo, pero yo para mí el etiquetado, y es una opinión, ¿vale? Es algo muy útil, como bien dices, porque de alguna forma conseguimos muchísima más presencia, pero el etiquetado para mí es una intromisión. En el sentido de que cuando yo te etiqueto, ¿sabes, Paco? De alguna forma estoy metiéndote algo sin pedirte permiso. ¿Me explico o no? Entonces, el etiquetado para mí es delicado. Es una técnica que no suelo utilizar mucho. No significa que sea positivo y lógicamente depende qué ámbito de confianza tengo con mi cliente, qué tipo de etiquetado estoy haciendo, porque puedo ser el etiquetado digamos, negativo, pues un etiquetado, como tú bien dices, positivo. Pero siempre ser prudente, ¿no? Con el etiquetado. Igual que con todo el concepto de WhatsApp y la hora de la venta, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando yo recibo un mensaje en mi teléfono móvil de un desconocido,
que me ofrece un servicio, tengo que saberlo hacerlo bien, porque la puerta fría, como existía hace mucho tiempo, vale, vende, capta clientes, pero también sabemos lo que significa. Entonces, con mesura y con cuidado. Esa es mi opinión. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de publicación de red social. Una Como cosa, decían, ¿sí? porque como habíamos quedado con ellos por el tema de que tienen que en su mayoría que abrir la tienda y todo eso, Fantástico. nos quedan como unos 10 minutos, una cosa así, Vale. Pues entonces, para terminar el seminario. yo creo... Te digo por si quieres contar algo, por ejemplo, lo del el tratamiento de imagen, que a lo mejor a ellos les puede resultar interesante. Bueno, o alguna habría que hablar largamente, lógicamente, de tratamiento de imagen, pero bueno, hemos visto ejemplos y lo que sí, en fotografía, muy rápido, para que tengáis varios conceptos muy claros. Tenéis, la fotografía era algo, digamos, prohibitivo hace mucho tiempo. Tened en cuenta que hoy en día existen cajas de luz que podéis utilizar para fotografiar vuestros productos y venderlos en una red social, venderlos en un marketplace, etc. ¿De acuerdo? Tiene sus pros y tiene sus contras, pero por lo menos con una caja de luz vais a poder hacer fotografías con vuestro teléfono móvil o con una cámara de forma asequible. Una caja de luz vale 30, 20, 40 euros. ¿De acuerdo? Están orientadas a pequeño producto. Entonces, tenedlas muy en cuenta a la hora de la parte, digamos, icónica, la parte visual de vuestra publicación. ¿Vale? Sí es verdad que en algunos casos el producto pierde personalidad. Cuidado con esto, puede parecer muy complejo, pero insiste la iluminación de estudio en donde hoy se ha democratizado. Es decir, no tener un pequeño estudio fotográfico no es nada prohibitivo hoy en día. Podemos controlar la intensidad de iluminación, podemos usar prescriptores, podemos usar fotografía para productos grandes. Es decir, os recomiendo que evaluéis subir cualitativamente vuestras fotografías. Es decir, que cuando publiquéis, y con estos ejemplos yo creo que podemos dejarlo, tened en cuenta estas cosas y evitad esto en las redes sociales. Y son ejemplos muy esquemáticos. Evitad el etiquetado de precios en vuestros productos cuando fotografiéis. Evitad suciedades, falta de composición y tratamiento. Evitad prescriptores simplemente porque alguien lo hace y coge a un niño o una niña o un hombre o una mujer guapo o guapa o de cualquier manera y como queda bien yo lo hago también. Evitar hacer composiciones que no tengan simetría o concreción. Evitad también hacer fotografías que no tengan personalidad en la marca. Esta caja de herramientas está hecha en una caja de luz como la que hemos visto antes, pero recordad que esa foto posiblemente en un archivo la tengamos igual, es decir, no transmito valores. Entonces, no se trata de que seamos artistas ni que tengamos una sensibilidad, se trata de que cuidemos un poco y observemos a la hora de publicar en la red social. ¿Vale? Que veamos la perspectiva. Imaginaros que lo mismo que tengo una tienda de deportes, como decía antes, y oferto un chándal, en este caso de Adidas, pero asociado a un escudo de un equipo de fútbol, ¿no? Pues las otras personas no se van a sentir identificados. O imaginaros ya que el propio producto potente, como le puede pasar a Apple, por ejemplo, y nosotros lo degradamos con la fotografía. O que no quitamos el envase de nuestros productos, ¿vale? O que nos dedicamos eso, a componer cosas. Aquí tenemos un reloj que es inminentemente masculino y donde nosotros, bueno, sacamos ahí un poco la vena artística, le ponemos un geranio, en fin. Es decir, vamos a ver qué estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo y cómo enlaza en la parte visual con todo esto. Pero sería muchísimo más profundo digamos, de hablarlo, ¿de acuerdo? Nos preguntan si es recomendable utilizar editores para mejorar a lo mejor el atractivo de determinadas fotografías que pensamos subir a nuestra red. Sí, pero no por sistema. Bueno, sería para verlo ya más profundamente, pero bueno, editores, evidentemente está Photoshop, que es, digamos, que son editores que hay que pagar una licencia, son caros y lógicamente requieren más tiempo, más esfuerzo, más conocimiento. Pero hay muchísimas aplicaciones que podéis utilizar, como Photoshop Express, como los propios filtros que tenéis ya en muchísimas, digamos, aplicaciones
ya digamos que vienen en vuestro teléfono móvil, que os van a permitir utilizar, por ejemplo, el balance, contraste, brillo, es decir, una serie de, digamos, de parámetros que van a mejorar vuestra fotografía. Pero no se os olvide una cosa, lo que no hagamos con nuestra cámara, aunque sea de teléfono, luego difícil mejora va a tener. Yo os aconsejo que, como bien decía la compañera, nada de publicar por publicar, nada de todos los días una publicación, sino voy a hacer una fotografía con su texto, es decir, una publicación integral, pero voy a ver qué estoy componiendo, voy a ver si está bien hecho, si conecta el texto con la imagen, es decir, si todo respira, digamos, un todo, vaya redundancia, que conecta con los valores de mi empresa. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo. Y los editores, por supuesto, son una ayuda, claro que sí. Pues, ¿tenéis alguna pregunta para ir finalizando el seminario de hoy? Porque ya son las 5:30 y quedamos en que iba a durar 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, nos hemos ido un poquito, pero yo creo que el tema era lo suficientemente interesante como para justificar este alargamiento de horario. ¿Tenéis alguna pregunta que le queráis hacer? Cualquier duda, encantado. Si no, siempre os queda el recurso de que nos la trasladéis a nosotros y luego se lo preguntamos. Aún a así, él, que no va a yo poner voy a problema. poner, perdona un momentín, os voy a poner aquí Sí. mi página web y mi correo, por si tenéis cualquier duda, estaré encantado de ayudaros. ¿De acuerdo? Cualquier duda personal que queráis ver o que... ¿De acuerdo? Pues nada, por nuestra parte, daros las gracias a todos y le paso la palabra a Yolanda para que cierre ella el seminario. Bueno, pues sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí. Poco que añadir, ¿no? Yo agradecerle la exposición. Se nota que hay detrás un gran bagaje de conocimiento y de eso se trataba, de que la información que hoy se suministra fuera de utilidad, fundamentalmente. Reiterar la invitación que hace Paco, si alguien entiende que en los contenidos que se expresan en estos seminarios se quedan cortos por limitaciones de tiempo fundamentalmente, pues que si hay que volver a incidir en alguno de los aspectos se pueden trabajar en otros seminarios. Yo debo añadir, agradecerte, José Antonio, tu exposición y agradecer a todos los participantes que se han ido manteniendo casi hasta el final, con una cuota de participación, la verdad es que interesante, y espero que nos volvamos a ver pronto con nuevos contenidos y en otro momento. Muchas gracias. Gracias a todos y un placer. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos ya en la siguiente. Bien. O de manera individual, que os seguiremos dando ahí la tabarra. Vale. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, cuidaros muchos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Esperamos que vayan abandonando la sala. Muy bien. ¿Me estáis viendo ahora? Perdonad. Sí, 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 estamos viendo. pero Sí. sigue compartida la pantalla. Lo que Sí. voy a parar es la grabación de la jornada, ¿vale? Sí, sí.